Los israelitas, descendientes de Jacob, se habían establecido en la fértil tierra de Goshen, donde prosperaron y se multiplicaron. Pero a medida que aumentaba su número, pasaron de celebrar las bendiciones de la memoria de José a temer la sombra del nuevo faraón. Los hebreos, que alguna vez fueron respetados, se convirtieron en una fuente de temor para los egipcios. El nuevo rey no conocía a José y veía la prosperidad de los israelitas como una amenaza para la seguridad del país. «No sea que se multipliquen», susurró en oscuro consejo. La rápida desproporción de poder desató una crueldad que sentó las bases de la trágica historia de opresión. Para tratar de reducir esa creciente población, el faraón desató un despiadado régimen de trabajo forzado. Los amos, con látigos que resonaban como truenos, azotaban las espaldas de hombres y mujeres que trabajaban bajo el sol ardiente, con corazones cansados y llenos de desesperación. Pero en medio de su sufrimiento, el Señor vio su aflicción y conoció su dolor. En lo profundo de su esclavitud, la promesa de Dios seguía susurrando en sus almas, una promesa de liberación que permanecía como una chispa ardiente en medio de un incendio que luchaba por mantenerse vivo. En un acto desesperado, el faraón emitió un decreto para eliminar toda esperanza: cada niño hebreo que naciera debía ser arrojado al Nilo. La aterradora orden revelaba hasta dónde podía llegar el miedo y la crueldad en su corazón. No se trataba solo de un ataque contra la vida, sino de un intento por acabar con la promesa de redención que Dios había hecho. Mientras los padres miraban a sus hijos recién nacidos con amor y terror, sus corazones se rompían bajo un peso insoportable, rezando con fervor al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por su intervención. Así se enfrentaron la promesa divina y la maldad humana en un acto de profunda tensión. En esta hora oscura, una mujer levita concibió un hijo. Con manos firmes y llenas de fe, lo sostuvo en sus brazos y le dio el nombre de Moisés, que significa uno que ha sido sacado. El momento de su nacimiento no fue solo un milagro, sino también el nacimiento de una esperanza obstinada en medio de la desesperación. Ella lo escondió durante 3 meses, protegiendo este tesoro de la mirada mortal del faraón. Le contó historias de su herencia y de un Dios que salva, alimentando una fe que, algún día, encendería una chispa de libertad en los corazones de muchos. Pero los días de esconderse llegaron a su fin, a medida que cada llanto se hacía más fuerte, hasta convertirse en un faro de amenaza inminente. En un acto de amor y desesperación, ella construyó una cesta impermeable, una muestra de fe. La colocó entre las juncias del Nilo y confió a su hijo a Dios, con lágrimas corriendo por su rostro, creyendo en lo imposible, la salvación divina. En ese acto sagrado de entrega, se convirtió sin saberlo en una participante del gran plan de Dios, demostrando que una fe enorme puede surgir incluso de las ruinas de la desesperación. Éxodo 2 en 3-4. Por designio del destino, la hija del faraón bajó al río y allí encontró la cesta que contenía la helplessness y la gracia. Movida por la compasión, decidió adoptar a Moisés como su propio hijo. El mismo niño destinado a la desaparición fue acogido por el enemigo, una poderosa ironía tejida por la mano de Dios. La hermana de Moisés, rápida e inteligente, se acercó y ofreció encontrar una nodriza hebrea, orquestando así un reencuentro divino. En las sombras del palacio del faraón, Dios proveyó una madre que enseñaría a su hijo tanto los caminos de Egipto como la identidad de su pueblo. Criado entre lujos y privilegios, la existencia de Moisés en los opulentos muros del palacio del faraón era un verdadero acto de paradoja. Pero él no era sordo al sufrimiento de su pueblo, los gritos de los oprimidos resonaban en lo más profundo de su alma. Cada día, su identidad luchaba en su interior, pues se debatía entre ser príncipe de Egipto y un hijo olvidado del pueblo hebreo. Su corazón latía con un anhelo de justicia, con un descontento sagrado que no podía aceptar la injusticia. Éxodo 2 y 11 de la madrugada -12. Un día, el destino intervino de manera brutal y clara cuando fue testigo de un egipcio golpeando a un esclavo hebreo. La rabia invadió su corazón y, en un acto de defensa y profunda tormenta interior, acabó con la vida del egipcio. Las consecuencias fueron rápidas y severas. La verdad oculta de la identidad hebrea de Moisés salió a la luz, creando una grieta celestial en su vida. Huyendo hacia el desierto de Madián, buscó refugio, convertido en un fugitivo culpable, despojado de privilegios y riquezas, y comprendiendo el profundo peso de su destino. En Madián, Moisés se encontró con la santidad de Dios en el desierto, donde experimentó el llamado que cambiaría la historia.
A través de la zarza ardiente que brillaba sin consumirse, Dios pronunció su nombre, encendiendo un fuego en el interior de Moisés, un llamamiento divino para guiar a su pueblo fuera de la esclavitud. La enormidad de ese llamado lo llenó de miedo y de reverencia, porque Dios reveló su nombre: Yo soy el que soy, estableciendo un vínculo que ninguna época ni circunstancia podía romper. En ese instante, las dudas e inseguridades de Moisés chocaron con el poder infinito y la visión de Dios. Éxodo 3, 1-10. Moisés, temblando ante el llamado de Dios, dudaba de su valía y expresaba los miedos que llevaba en lo más profundo de su corazón. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? La carga de la responsabilidad parecía insoportable, sobre todo por sus errores pasados. Pero Dios le garantizó su presencia, diciendo: Yo estaré contigo. La confianza del Señor brillaba como el sol, iluminando el camino de Moisés con un propósito divino. Cuanto más hablaba Moisés, más titilaban las llamas de su reticencia. ¿Y qué pasa si no me creen? ¿Y si me piden tu nombre?, preguntó. Entonces, en una demostración divina de poder, Dios le dio signos milagrosos: convertir su vara en serpiente, su mano en carne leprosa y volver a sanarla. Cada uno de estos milagros mostraba la omnipotencia de Dios, preparándolo no solo para enfrentarse al faraón, sino también a sus propios miedos y dudas. Dios le enseñaba que su poder puede romper incluso las cadenas de la incredulidad. A pesar de las certezas y los milagros, la duda seguía atormentando a Moisés. En su inseguridad, alzó su voz y dijo: No soy hombre de muchas palabras ni de buen hablar. Dios, lleno de paciencia y comprensión, le respondió con tranquilidad que él mismo había creado tanto la boca como al mensajero. Y al final, con un acto lleno de compasión, Dios envió a Aarón, el hermano de Moisés, para que fuera su portavoz. Una hermosa prueba de que incluso en los momentos de debilidad, el propósito divino siempre prevalece. Moisés regresó a Egipto, ahora convertido en un hombre renovado por la gracia y la misión de Dios. Cada paso resonaba en las arenas del tiempo, llenando el aire con la esperanza de la libertad. Al acercarse a la tierra que una vez lo acogió cuando era niño, sintió en su pecho el peso de dos mundos chocando dentro de él: el mundo de Egipto y el mundo de los hebreos. Su corazón se llenó de miedo y de determinación al prepararse para enfrentarse al faraón, el poder más grande del imperio. Al llegar, Moisés y Aarón enfrentaron con valentía al faraón y le entregaron el mensaje de Dios: Deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón se endureció, no solo por terquedad, sino como una expresión de un sistema de opresión arraigado. ¿Cómo iba a liberar a la fuerza laboral que construyó su reino? En esas palabras tan importantes se reflejaba una batalla profunda: Dios contra la opresión, libertad contra cadenas. Esta confrontación no fue solo física, sino una guerra espiritual con consecuencias eternas. Después de su enfrentamiento, la crueldad de los egipcios aumentó, y la desesperación de los israelitas se intensificó aún más. Pero a pesar de todo, Moisés permaneció firme, como el enviado elegido de la promesa de Dios. Incluso cuando la frustración y la duda surgieron de nuevo entre el pueblo, Dios reafirmó a sus siervos que realmente liberaría a su pueblo, preparando el escenario para una renovada alianza que todavía no podían imaginar. Una promesa que resonaría a través de los siglos, un vínculo tangible entre la humanidad y lo divino.